Hola muchachos, en este vídeo yo trataré algunos aspectos de la pronuncia de la lengua española. Sí, en este vídeo haré algunas comparaciones con el portugués, ¿vale? Antes de empezar, quería recordar el nombre de las letras del alfabeto español. Las letras en español son femeninas, al contrario del portugués, así que yo digo la A en lugar de OA. Entonces tenemos aquí la A, la B, la C, la Ch, la D, la E, la F, la G, la H, la I o la I latina, la J, la K, la L, la Y, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y, la Z. Quería hacer una observación aquí antes de proseguir, que es la siguiente. La Ch y la Y en realidad no son letras, son dígrafos, sí, pero yo he optado por citarlas usando esta figura porque tienen un nombre propio, hasta para facilitar cuando tengamos que deletrear una palabra o un nombre, ¿sí? Deletrear, soletrar. A ver, vamos a las pronuncias. En este vídeo, pensando en hablantes de portugués, ¿sí? Yo hice observaciones en las cuales establezco comparaciones entre el español y el portugués, ¿sí? Cuando no aparezca ninguna mención, significa que la letra tiene una pronuncia igual o bastante parecida al portugués. A ver, empezamos las vocales. La A suena básicamente como en portugués. La diferencia es que no hay el sonido nasal del portugués. La A en español siempre es más abierta. Ejemplos: Argentina, árbol, casa. La E. Bueno, la E siempre será cerrada, es decir, se pronuncia E, jamás E. España, césped, café. Después tenemos la I. Bueno, la I es igual que en portugués, iglesia, Italia. La O siempre se pronuncia cerrada, es decir, O, jamás O. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo Oviedo, oscuro, habló. La U, como en portugués no hay problema, unión, uva. ¿Sí? Oscuro significa escuro, habló, falou, césped, grama. ¿De acuerdo? Grama referente a vegetação. A ver, retomando aqui, nosotros tenemos as consonantes. La B, como en portugués, no hay problema, Bogotá, Brasil. La C. En la mayoría de las regiones que hablan español en el mundo es igual que en portugués, K, K, Q, C, Si. En el norte de España, algunos hablantes pronuncian C y Si con la lengua entre los dientes, es decir, C, Si. ¿Vale? Ejemplos: Caracas, Canadá, celos, cielo, cuello, contar. A ver, la palabra, pensando ahora en la pronuncia del norte de España, celos, cielo, cuello, contar. ¿De acuerdo? La D básicamente suena como en portugués, pero hay que tomar cuidado con dos cositas. La primera, DI se pronuncia como en Curitiba, Paraná. Así que yo pronuncio DI, jamás G. Así que yo tengo Dinamarca, día, ¿sí? Como ejemplos. A ver, y también tengo una observación con relación a la D final, que puede sonar como S, algo típico de Madrid. Así que yo tengo ciudades, bondades, amistades. Con una D suave, ciudad, bondad, amistad. O, como yo he indicado aquí, con un elemento vacío, no hay pronuncia. O sea, no se pronuncia ciudad, bondad, amistad. Bueno, la F.
igual que en portugués, no hay problema. Finlandia, fuego. La G se pronuncia gagogu. G, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué quería llamar la atención? G se pronuncia como en portugués, G, pero más gutural. G. Entonces yo tengo Gabriel, gusto, gente, Girona. La H, como en portugués no tiene sonido, Holanda, huevo. La J sería como una doble R del portugués, pero más gutural. ¿Sí? Así que yo tengo Javier, Jesús, Jiménez, J. ¿Vale? La K, como en portugués, kilo, kilómetro, no hay problema. La L, delante de vocales igual que en portugués, libro, lucha, leche. Al final de sílaba, la lengua toca el cielo de la boca. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí miel, alto, español, alcohol, gel o alcohol en gel. A ver, la M, igual que en portugués, México, maíz. La N, como en portugués, Nicaragua, nacer. La ñ suena como la NH del portugués, UNH. España, Bolaños. La Q, como en portugués, queso, química. La S, la R, siempre vibrante al inicio de palabra. Rusia, regla, rueda. La S siempre como la doble S del portugués. ¿Sí? Entonces, casa, mesa, sueldo. Mirad que yo digo casa, jamás casa. La T, como en portugués, pero ojo con TI, que es como en Curitiba, ti. Así que yo tengo tiempo, tía, tímido, tarea, trigo. La V suena como la B portuguesa, Venezuela, Venecia, Vigo. Y la W, bueno, es así. Como la W representa palabras de origen extranjera, hay que observar el origen de la palabra. Si la palabra viene del inglés, sonará como U. Windows, Washington, Wellington, pensando en la ciudad que es capital de Nueva Zelanda, ¿no? Y mi nombre. O también la pronuncia de la V doble será como el alemán. O mejor, si la palabra viene del alemán, la pronuncia será como la V doble del portugués. Aquí tenemos Volkswagen. ¿Vale? Muy bien. Y aquí llegamos a la X, que pide un poco de cuidado. ¿Sí? ¿Cómo es la pronuncia de la X? Al inicio de palabra, como la doble S del portugués. Xenofobia. Al final de sílaba, la X tiene sonido de S. Explicar. Ahora, si está entre vocales, sería taxi, examen. O sea, con sonido de X. La Z siempre como doble S del portugués. ¿Sí? Zarzuela, 5. Pero en el norte de España se pronuncia con la lengua entre los dientes. Así que sería zarzuela, 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Llegamos aquí al dígrafo che, que tiene un sonido semejante a la interjección gaucha. Che.
¿sí? Que representa muy común en el portugués hablado en Rio Grande do Sul. A ver, muchacho, mucho, cha-cha-cha. Aqui já puse algumas fotografias referentes ao cha-cha-cha. ¿Vale? A ver, y por fin llegamos aquí a la L y a la Y. Esta parte del vídeo voy a hacer la explicación en portugués para que quede bastante claro, hasta porque muchos de los que ven este vídeo são alunos iniciantes em espanhol. Pessoal, é o seguinte então, vamos lá. No norte da Espanha há uma tendência a pronunciar os dois L's e o Y de modo distinto. Os dois L's com som de LH e o Y com som de I. Dessa forma, as palavras que eu coloquei aqui como exemplo ficaram seriam pronunciadas assim: lluvia, calle, ayudar, yerno. De acordo? Então, vou repetir: lluvia, calle, ayudar, yerno. ¿Sí? Aquí entonces hay una distinción entre las pronuncias. Ahora, en zonas costeras del mundo hispánico, y en el caso de España, especialmente Andalucía, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? En esas regiones, aliás, voltando aqui ao espanhol, ao português, perdão, que eu havia dito, eu expliquei em português. Nessas regiões, os dois L's e o Y têm som de I. Então, lluvia, calle, ayudar, yerno. Já numa região chamada Extremadura e zonas montanhosas, tem som de J, como eu costumo pronunciar o espanhol. Então, lluvia, calle, ayudar, yerno. Por que dessa explicação? Porque é o seguinte, quando eu coloco aqui zonas costeiras e zonas montanhosas, isso ocorre porque muitos dos colonos que vieram para a América Latina, eles procuraram se instalar em regiões que lembrassem a região de origem. Então, muitos colonizadores que vieram da Andaluzia, que é o sul da Espanha, optaram por regiões costeiras. Por quê? A Andaluzia é uma região que tem muitas praias. Enquanto que os colonizadores da Extremadura e da Castela, por sua vez, optaram por zonas montanhosas. Por quê? Porque a Extremadura, Castilla-La Mancha e Castilla y León, por exemplo, essas regiões ficam em uma zona de montanha e planalto. Em zonas de montanha e planalto, ok? Por isso que na América Latina não dá para afirmar categoricamente, o México falará de um jeito só, ou a Colômbia de tal jeito, porque aí vai depender dessa dinâmica de colonização, ok? Também é importante fazer uma ressalva para a Argentina e Uruguai, que apresentam duas possibilidades para os dois L's e para o Y. Ou eles vão pronunciar com o som de SH, como na palavra shampoo, ok? Ou com o som do J, ok? Da língua portuguesa. Certo? Então, ficariam assim. No primeiro caso, lluvia, calle, ayudar, yerno. No segundo caso, com o som de J, lluvia, calle, ayudar, yerno. Tudo bem? Quando eu tenho os dois L's e o Y pronunciados da mesma forma, é o que eu chamo de J-ismo. Tudo bem? Existe uma maneira mais correta? Não, essas 5 possibilidades estão corretas. O que eu não posso é fazer mistura, começar pronunciando como se fosse no norte da Espanha e depois passar para a Argentina e o Uruguai, certo? Se eu começar com uma, eu tenho que seguir com ela até o final. Bom, pessoal, então é isso. Y para terminar este video en español, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.